cae de los árboles la fruta que muere. Ay, como aquel personaje de Notting Hill que querían enganchar con Hugh Grant luego que lo dejara Julia Roberts. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron a una mujer y le hicieron decir que era vegana. Vegana, fea, loca, mal cogida, frígida, llena de fruta el cuerpo, el cerebro, poco pienso, poco sexo, pero mucha fruta. Estoy saliendo con un tipo anarquista. Es el último moralista del siglo XXI. Él odia al gobierno de turno, izquierda o derecho. Él odia el neocapitalismo, el neoliberalismo. Desde que estoy con él, yo no me visto más con ropa de marca, me compro todo en tiendas de segunda mano y reciclo cajones de verdura con los que hago muebles, que le compro al portero de mi barrio, le compro los cajones por 20 mangos el cajón. Tengo toda la casa llena de muebles de verdura pintados a mano. Poco sexo, pero mucha fruta es brillante. Bienvenidos nuevamente a Teatro en Cartel. Apaguen sus celulares que aquí comienza una nueva entrega, en este caso con la obra Terrorismo Emocional, de y por Josefina Trías, dirigida por Bruno Contenti. Y Terrorismo Emocional es la primera obra en cartel en Montevideo, escrita por Josefina Trías, que es más conocida como actriz y también es su primer unipersonal. Como siempre, a partir de este momento, vemos fragmentos de la obra y charlamos con ambos. Gustavo. No quiero, muchas gracias. Y sí, te debe haber quedado rica porque te queda rica siempre. Alguna que otra vez la probé, pa. No, estoy bien. Pa, escúchame. Desapareció un rato de mi domingo. Ya bastante con que esté durmiendo a 2 pasos de tu cuarto. ¿Eh? Bueno, guarda... Bueno, no sé, Gustavo. No. Pa, escúchame una cosa. Me acabo de separar, estoy un poco triste. La primera cosa que me hubiese hecho bajar, comer pizza contigo y reventar como una pelota, pero no cambié el chip. Me comí la pastilla de mi generación y salí a coger. Papá, acá hay alguien que intenta separarse de muchas cosas. Terrorismo Emocional cuenta la historia de Clara, que es una mujer de casi 30 que vive en Montevideo y acaba de separarse de una relación idílica, hermosa, de esas relaciones como formadoras, así que te hacen como, te construyen quién sos también, porque son tantos años con un otro, pero se te tiene que separar porque el amor terminó y bueno, se va a la casa de los padres por un tiempo que no define, porque no va como a ver en la casa de los padres para dónde arranca, y bueno, y ahí arranca como el viaje de Clara, y ahí arranca Terrorismo Emocional, y ahí arranca el espectáculo. Cargador, hilo dental, cepillo de dientes, pasta de dientes, tacho pasta de dientes, perfume, desodorante, bombachas, 2, vaquero para el otro día, un poco de perfume, un poco de comida por si el frigobar es muy caro o por si no hay frigobar o por si el vacío es tan grande que hay que llenarlo comiendo, pastilla de emergencia, Secufen y preservativo con espermicida. Mientras escribo el ARN de Secufen veo una sombra, que es la ginecóloga. ¿Qué hace ella en la sala de espera? Sos la última, pasá. Yo creo que esta obra es una obra para transformar las miserias personales en posibilidades creativas. Creo que también se trata sobre cómo uno se puede mudar de un lugar que puede ser cómodo, que es estar en el displacer y en la depresión por causas del desamor, y cómo uno se puede enfrentar a uno mismo, tomar los desamores y trazarse nuevos caminos a partir de eso. Ahí es donde empieza un camino de reconstrucción a través de la creación. Nos gusta pensar con Josefina que Clara es más que un personaje, es una entidad del desamor. Digamos que venía como entrenando bastante la escritura, pero venía como empezando a aparecer como picando el bichito de escribir algo para mí y hacer algo en Montevideo acá con amigos, con colegas acá en Montevideo. Y en 2016 empecé como a obligarme a enfrentarme con la escritura, con mi propia escritura, así como Josefina, ¿qué tenía para decir? Y evidentemente había como ya temas que me interesaban hablar, de los que bueno, terminan apareciendo en Terrorismo, y generé como ese espacio de soledad y escritura, con mucha disciplina, y escribí todo el año. Y hasta que encontré como un estilo de escribir, una voz, un yo poético, verborrágico, que trabajaba como mucho la ironía, el humor, y bueno, y eso empecé como a repetirlo durante todo el año, hasta que llegué como a determinado número de textos que me hicieron tomar la decisión de transformar eso en un monólogo, pero al principio iba a ser, no sé si era una novela, un blog, fue como un monólogo interior que después se transformó en un monólogo de teatro cuando decidí que lo quería actuar.
El título aparece en mitad del proceso de escritura. Al principio me gustó lo que pasaba con las palabras, en la combinación. Después investigando sobre el término terrorismo, sobre las acepciones que tiene más abajo en el diccionario, no las primeras, que tienen obviamente connotaciones más políticas, pero una de ellas habla del abuso del lenguaje. Y el personaje, que es una profesora de idioma español que trabaja de forma independiente, Clara, está un poco obsesionada con las palabras y con el lenguaje. Habla en un momento del terrorismo lingüístico, que según ella es como todo este juego de utilizar las palabras con fines a veces no tan buenos, y habla del lenguaje como constructor de la emocionalidad también. Y entonces por eso ahí aparece como la segunda palabra del título. Pero también aparece, tiene como muchos sentidos para mí el título, y supongo que el público le dará los suyos. La revolución está en recuperar el lenguaje, descolonizarlo, hacerlo un poco menos bastardo. Los primeros 2 meses fueron un intenso trabajo de mesa y de relectura de la obra, de reestructuración de la obra, un trabajo muy obsesivo y muy minucioso de cada una de las escenas. Es un trabajo de relojería finísimo el que hicimos con Josefina, así como empezamos diciendo, bueno, esto nos va a tardar 1 mes de ensayos, una cosa así, se extendió 9 meses. Ahí hice un proceso de dramaturgismo, que es quien le da y ordena los sentidos del texto y hace diagramaciones, mapas conceptuales, ordenamiento de escenas, descarte de escenas, y a partir de ese ordenamiento, el traslado a la puesta en cuerpo, que ahí llegó el trabajo de más gente, ¿no? Porque también está la parte musical, que se encargó Leandro Aquistepache, Bruno Brandolino, que hizo la parte de entrenamiento físico, de la parte del entrenamiento actoral físico de Josefina, y estaba la parte de la utilería, de la escenografía por parte de Brian Ojeda, y Ivana Domínguez, que hizo toda la parte de puesta de luces y la ambientación en diseño de iluminación. El otoño es un bicho bien raro que cae, que muere, que escupe, que miente, que anuncia la muerte y anuncia la vida, que anuncia caiga. Y entonces ha sido un proceso muy enriquecedor. Hemos aprendido, y yo ni que hablar de él como actriz, pero como personas también hemos debatido muchísimo sobre nosotros mismos. Ha sido así como totalizador el proceso. ¡Ah, te ha zarpado el otoño! ¡Qué loco el otoño! Josefina Trías, como actriz, ha trabajado con directores muy reconocidos de nuestro medio, por ejemplo, Álvaro Unchain, Santiago Sanguinetti, Fabio Zidane, Raquel Liana, también con el argentino Fernando Rubio, y ella también trabaja como docente de dramaturgia del actor. Con toda esa juventud que tiene a cuestas. Salado. Y Bruno Contenti, el director, es egresado del curso de actores de la EMAD, y además en 2017 recibió una beca del Teatro Solís para irse al Lincoln Center Theater de Nueva York a hacer un laboratorio de dirección. Ahí está. Bueno, en el próximo fragmento los artistas nos hablan del personaje de Clara, del título de la obra y también de los conflictos que hay en la obra. ¿Alguien me dijo? Empezá a decir lo que pensás, Clara, publicá en Facebook. Hay que escribir. Le voy a pedir a este aparato que me elija el instante hoy. Por suerte me da un catálogo lleno de gerundio, bien amplio. Estoy celebrando. Estoy viviendo un sueño. Clara, al separarse, empieza como a sentir la necesidad de vivir determinadas experiencias, o cree que las tiene que vivir porque es soltera ahora y porque está sola. Entonces ingresa como todo en el mundo de las redes, y ahí siente un poco como que la subjetividad es otra hoy en día, que los vínculos han cambiado, que el estilo, el tiempo de vincularse es otro. Entonces, bueno, todo eso va generando como en su cabeza un terrorismo emocional. Clara, en esta cosa de estar obsesionada consigo misma y con las palabras y con el lenguaje, se ve todo el tiempo a sí misma, y entonces aparece como su propia lectura, la lectura de los demás sobre sí misma, como mujer, como hija, como amante, como escritora, como futura creadora, porque empieza a aparecer la escritura como una forma de empezar a no solo a reconocerse, sino a sanar este dolor de haber
perdido a esta persona. Está totalmente dialogando con la contemporaneidad en el sentido de, habla del amor en tiempos de Facebook y el amor en tiempos de Tinder, y bueno, y cómo se construyen los vínculos intermediados por la tecnología, y ella se cuestiona todo el tiempo qué es ser mujer, y cómo tiene que amar hoy en día. Mi ginecólogo es el ginecólogo de mi madre. Me trajo al mundo, a mí, a mi hermano, nos adora. No creo que me mande radiar una vez por año si no lo creo necesario. Cuando mi madre se enfermó, fui yo quien lo llamé, le leí el resultado y fue él el primero que me dijo la palabra: cáncer. Esto es grave, Clara. Vos y tu madre en una hora en mi consultorio. Y a mí me gusta ir a verlo. Me pregunta por mi vida, en qué ando, si estoy en pareja, si sangro al coger esas cosas. ¿Viste? Mirá, yo no sé cómo hacer para que vos entiendas, así me haces la puta orden y me voy de acá. Yo tengo una relación afectiva con mi ginecólogo. Son posturas, me dice. Posturas, plural. En medicina no debería haber una sola. Mi mamá tuvo cáncer de teta. ¿Qué? De mama. Mi mamá tuvo cáncer de mama. Sé que en algún momento yo también lo voy a tener. Me gustaría saberlo a tiempo. No le tengo miedo a morir, tampoco al cáncer, pero sí a perder una lola. No a perderla, a que me la saquen. El terrorismo emocional no es la extorsión que hacemos a otros, sino la que nos hacemos a nosotros mismos. Yo creo que si no hubiese sido por esta obra, no sé qué hubiese pasado con parte de mi proceso de duelo de una separación. Y el terrorismo emocional es el que uno ejerce sobre uno mismo. Es una obra que habla sobre, bueno, el amor y el desamor también. Habla sobre la intimidad, porque Clara, y ahí también aparece como otra connotación del título, Clara empieza a ver en su propio dolor y en este duelo la posibilidad de transformar eso en algo creativo. Entonces hay como una especie de terrorismo emocional en transformar la intimidad en materia, como en catapulta creativa, como la intimidad está como difuminada en sus límites en términos de hasta dónde. Y Clara está todo el tiempo jugando con eso. Creo que la obra tiene que ver más con la forma que tiene nuestra generación, y hablo de la generación de entre los 80, 90, los milénicos o millennials, y la relación que tiene con los baby boomers, los padres de esa misma generación, de los años 60, 70, por ahí, en cómo trabajamos con la intimidad y los vínculos hoy. Y los vínculos amorosos y cómo la futilidad del amor hoy, si tenemos que seguir creyendo en el romanticismo. La obra vivió un proceso, además de intenso y largo, todo el tiempo se fue transformando. Arrancó siendo pensado para un cuarto, para pocos espectadores, después para un teatro o un espacio más grande y los espectadores rodeando la cama de Clara. Ahora estamos en una apuesta más convencional. Eso nos obligó a entrenar como una elasticidad en la actuación y en la propia obra, que nos generó como un entrenamiento muy interesante. Y eso hizo también que todo el tiempo estuviéramos como repensando la historia de Clara, el argumento, y estirando como los propios límites de la obra en términos de la temática. Y ahí es donde nos damos cuenta de que no solo habla una chica que se separa, sino a Bruno, el director, le gusta hablar de esta obra como dedicada a los exiliados creativos, que es como, ojalá le llegue a todo el mundo, ¿no? A quien se haya separado, quien haya amado, quien esté ahora viviendo un proceso, o no, a un espectador que está bárbaro, pero creo que es como muy humana la obra en ese sentido. Es una catarsis de textos, es una terrorista del lenguaje. Clara es una terrorista del lenguaje y yo diría que está muy conectado con la actuación, es decir, la forma de interpretar ese texto que tiene Josefina solo puede ser en voz de ella que ese texto cobra la dimensión que tiene. Pero me di cuenta de que podía ser mamá cuando conocí a Ariadna. Ariadna era una gata ruinosa. Yo odio los gatos. Y utilizo la palabra odio como la utiliza Jack Nicholson en Mejor Imposible. Odio los gatos. Pero como mi vecino me gustaba, le dije que sí. Que se la cuidaba. Ariadna. Terrorismo emocional va en la sala 2 del Teatro Alianza los viernes a las 21 horas. Y no se muevan de ahí, que después de la pausa llegan nuestros terroristas del humor.